Amigos, bienvenidos a su canal Mamarona Dolls. El día de hoy tenemos un proyecto que me emociona bastante, ya que tengo una obsesión temporal y que descubrí. Fui fanático en su tiempo de Selena Quintanilla y nos decidimos en buscar primero hacer la tarea de encontrar qué muñeca podríamos transformar. Honestamente aún no me animo a hacer los repaint de cara, pero teníamos que buscar algo similar a Selena o Selena Quintanilla, esta cantante tejana de los 90s que sigue enamorando y que hoy más que nunca está presente en estas generaciones, tanto millennials como centennials. Así que dijimos, ¿quién podría ser la candidata? Había varias cosas en nuestra cabecita, entre ellas habíamos pensado en esta Barbie de la línea Signature de Ella Fitzgerald. Por ahí les pondré unas fotitos. Convencía por el cuerpo un poco más curvy y Selena es lo que tenía, un cuerpo pues muy bien formado que la caracterizaba bastante, sus caderas, pero esa muñequita como que le faltaba vida en la cara. Si yo pienso en Selena o Selena, pienso en una mujer muy alegre, con una sonrisa inmensa, siempre feliz, o eso nos hacía ver, aunque ya vimos en la serie que está en Netflix, si gustan ir a verla, que no era así todo el tiempo, pero yo creo que buscaba algo así. En nuestra búsqueda intensa, prácticamente encontramos a esta muñequita, que es Karen Polinesia, del canal Los Polinesios, que es esta Barbie que salió en el 2020, igual, de Signature, y me pareció algo similar, o algo que podíamos usar. Una cara muy bonita, unos labios rojos. Sabemos que Selena tenía esa sonrisa enorme y esos labios voluptuosos, así que creo que esta mujer, en este caso Karen Polinesia, era una muy buena opción. Así que vamos a trabajar sobre ella porque, como les decía, quiero ver esta muñeca y que esté sonriendo. Las muñecas que sonríen me encantan, y todas las que he visto que hacen de Selena realmente las veo tristes, serias, e incluso la muñeca oficial que salió por allá del 96-97, que estaré poniendo por aquí, también siento que era muy seria. Se parecía bastante a Selena, pero era una seriedad absoluta. Entonces creo que no, vamos a darle un poquito de ese toque feliz que siempre nos transmite Selena, que estamos en una fiesta, escuchamos y empezamos a mover los pies y todo lo movible. Así que tal vez, no sé ustedes qué opinen, se parezca un poco o no, pero vamos a darle el estilo. Vamos a hacer, ya les platicaré qué vestuarios, pero por lo pronto vamos a iniciar, pues claro, cambiando el cuerpo. Por ahí ya tenemos otros videos, si gustan ir a verlos, de cómo se hace. Vamos a cortar ese pelito porque, como pueden observar, Karen tiene mechas moradas. Entonces, pues no creo que nos funcione. Aparte tenemos que hacer un tupé o copete directamente para que sea similar a Selena. Y pues vamos a hacer un cambio de cabello a totalmente negro. Así que, pues, sin más que esperar, vamos a empezar a hacer trabajitos de horas en minutitos para ustedes. Así que paso número 1, vamos a hacer Sururut. Como ya saben, y si no lo han visto o no saben hacer Sururut, vamos a explicarlo nuevamente y rápido para hacerlo más eficiente esto. Lo primero que tenemos que hacer es cortar todo este pelito. Lo vamos a hacer completito, lo más corto que se pueda, para posteriormente retirar la cabecita. La cabecita la pueden retirar con calor directamente con una secadora o con agua hirviendo. Se sumerge y lo vamos a estar dejando unos minutitos para después retirar. Es importante calentar el plástico, si no se puede romper lo que sostiene la cabecita y ese ganchito que permite esta movilidad. Entonces, paso 1, vamos a recortar todo el pelito. Ok, pues ya tenemos la cabecita de nuestra ex Karen Polinesia, ahora Selena, completamente limpia. Retiramos todo el pelito que restaba y quedaba acá. Ya saben, con unas pincitas sacamos poco a poco, lentamente y con mucha paciencia. Ya lo tenemos así. Recordar que la base de nuestro cráneo o cuero cabelludo tiene que ir del mismo color del pelo que vamos a poner, o cabello. Va a ser negro, entonces vamos a pintar completamente, ya que tenemos esto púrpura y no lo deseamos de esta forma. Así que vamos a pintar toda esta parte. Vamos a hacerlo y regresamos.
Ok, pues ya tenemos todo listo, ya se secó la cabecita de Selena, ex Karen. Y recuerden, vamos a usar pues este cabellito que es sintético, ¿sale? Lo pueden conseguir en cualquier tienda de belleza. Ya saben también que el paso a seguir es separar tiras de acuerdo al tamaño del cabello como lo queramos. En este caso no lo quiero muy largo, así que va a ser de esta forma. Hay que hacerlas un poquito más delgadas, estas extensiones podríamos decirle. Y importante, antes de empezar hay que diseñar cómo queremos nuestro peinado. En este caso, si se fijan, la Karen tiene un peinadito de lado, el partido va lateral. Aquí lo que vamos a querer hacer es hacerlo medial para que se vea la separación, y vamos a poner en esta parte un poquito más de pelito que va a ser el copete o tupé que usa Selena. Entonces, dicho esto, ya teniendo el diseño, vamos a empezar a hacer el rurut. Vamos a verlo rapidísimo y nos vemos enseguida. Y así es como después de unas cuantas horitas, de un par de horitas, ya tenemos lista el nuevo rerut o el nuevo cabellito de nuestra Selena. Lo voy a dejar, estoy pensando, si un poquito más largo de lo normal, porque pues es una Selena mamalona y muy actual. Así que básicamente tenemos esto ya, tenemos el cuerpo Made to Move, el que seleccionamos para un tono similar y podérselo aplicar a la cabecita. Entonces lo siguiente sería aplicar el cuerpo a la cabeza o la cabeza al cuerpo, y después empezar a diseñar el peinado, que como les había platicado, vamos a sacar unos parte como de pelito aquí hacia el frente para empezar a hacer el tupé o el copete, como lo conozcan, y recordarles por ahí, tenemos una línea posterior a la delantera. La delantera se va a entrelazar con la posterior, un pelito hacia atrás, uno hacia adelante, un pelito hacia atrás, hacia adelante. De tal forma que vamos a ir formando el copete desde la línea posterior adelante. Entonces, probablemente eso no lo grabemos, pero a lo mejor ya lo siguiente sería verla montada en el cuerpecito y empezar a diseñar su peinado. Ok, estamos en el proceso del peinado. Como les había comentado, teníamos que agarrar de la segunda línea de pelito, ir entrelazando de 3 a 5 pelitos entre la de adelante y la posterior. Y nos quedó un tupé. Este lo cortamos hasta más o menos aquí para poder hacer este enrolladito. La verdad es que no teníamos mucha idea de cómo hacerlo, estuvimos buscando herramientas y encontré esta solución. Prácticamente corté un pedacito de una pluma o pues, instrumento para escribir, y con 2 tapaderitas, y les digo, aquí se puede observar, es como la mitad de esto. Con una lo pones al inicio y enrollamos hasta el final y colocamos la otra, y se quedó, a mi parecer, muy bien. Entonces, si algunos tienen duda de cómo hacer estos tupés o copetes, pues ahí están. Ahora lo que sigue es, vamos a mojar el pelo, a bañarlo con agua caliente hirviendo. Hacemos unas cuantas pasaditas y posterior a eso aplicamos el agua fría. Importante tener mucho cuidado, por ahí ya tenemos otros tutoriales de cómo hacer esto. Vamos a repetirlo, lo menciono por los que no saben cómo se hace. Esto va a hacer que el cabello agarre la forma que nosotros colocamos y también que el cabellito se estire un poquito para lacearse un poco más. Así que vamos a hacerlo y regresamos. Excelente. En cuestión de su vestuario que vamos a estar haciendo para esta Selena o Selena, a mí me encantan dos. Uno que es el clásico, que si ya están viendo este color van a recordar que usó en su último concierto masivo en Houston, Texas, que es este como palazzo completo, que es de un color rosado, morado, guinda, una fusión rara que en muchas fotos lo veo de distintos colores. Un tipo disco, ya que empezó ese concierto con un popurrí y un mix disco, y es por eso que lo usa. Entonces creo que Barbie y Selena tienen que tener ese conjunto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Encontré esta tela que es un poco tipo que se estira, stretch, como pueden observar, lo cual se los recomiendo bastante si hacen para sus muñecas, ya que se adhiere muy bien al cuerpo y si te falla un poquito no pasa nada porque se estira. Entonces vamos a empezar por esa parte, pero también vamos a hacer
otro look que a mí me gusta mucho, que ella usaba bastante, que era como un look completamente negro, con donde mezclaba diversas texturas, tanto como transparencias, como piel. Evidentemente pues no vamos a usar piel, en este caso es este tipo vinil, también es stretch, como lo pueden observar. Aquí les pondré la fotito de ese outfit que vamos, no a imitar, pero sí a darle ese estilo, que es una faldita como de este tipo. En la parte superior tiene su bustier o su brasier negro, y de arriba tiene como una blusa que es transparentosa pero es negra. Por ahí les digo una fotito, lo pueden observar. Y también tiene unas medias, o pantimedias podríamos llamar, en sus piernas completamente, que las cubre. Entonces con esto vamos a hacer esas blusas y esas pantimedias, y con esta la faldita. Así que vamos a hacer un mix. No lo voy a hacer completito, ya saben, únicamente quería mencionarles qué es lo que vamos a usar. A lo mejor hacemos pequeños cortes, pero probablemente ya cuando lo volvamos a ver ya va a estar esto hecho. Quería enseñarles un poquito de mi desastre y del proceso que es prueba y error para la faldita negra. Por ahí hicimos este círculo que, si lo pueden observar, toma forma, pero no encontraba la manera. Intenté hacer otro con bastillita, como pueden observar, pero no se nos dio. Varios recortes, pero lo importante es intentarlo. Tampoco echaba a perder demasiado. Sin embargo, pues no, bueno, como saben, no soy experto en esto, y es padre intentarlo y descubrir que a lo mejor sí nos pueden salir las cosas. En cuestión de, por otro lado, en la telita transparentosa, vean cómo me quedó pequeñín, que es la blusita que les había comentado. Las pantimedias o medias no las voy a hacer completas como tipo pantalón, sino van a entrar hacia su piernita. Tenemos las dos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues debemos tener un patrón. En este caso pues yo usé ya está todo mal hecho, roto, pero sobre esto lo marcamos sobre la tela y empezamos a hacer. Es un poquito que se den una idea. Esto lo vamos a usar para el pantalón guinda o el disco, y esto lo usamos, como pueden ver, para las manguitas, ¿sale? O sea, es todo un proceso. Lo usamos, por ejemplo, para hacer esta parte media. Entonces vamos marcando sobre nuestra tela, evidentemente doble, para poder ir ahí ideando y haciendo. Pero quería mostrarles un poquito del proceso, que a veces es un poco un caos, pero el chiste es irlo intentando. Así que vamos a ver cómo quedó este look, ¿les parece? Y así es como tenemos el primer look, este look negro con esa mezcla de texturas que me fascina. Tenemos su blusita, usamos este bustier brasier que ya tenía por ahí, se lo compró un chico en Facebook, pero me parece que le va increíble. La faldita nos quedó algo así, igual ya ahorita puesta lo van a observar al 100. Vamos a usar estas botitas negras y las medicitas que ya les había enseñado. Así que este es el primer look y ahorita lo vamos a ver completamente puesto en nuestra Selena. Y aquí les presento a nuestra versión mamalona de Selena Quintanilla. Todo un gusto hacerla y presentárselas. La verdad me encantó. Me encanta esta versión. Casi no hemos visto versiones distintas al traje moradito, que también vamos a tener. Pero pues sí me da todo ese aire completamente selenesco. Quería enseñarles todo el look. Y pues sí, nos lleva todo esto a aquellos 90s, a la época de oro del Tex-Mex o la música tejana en español. Y pues aquí tenemos el look completo. Siempre lo vi, este look, y me gustaba bastante. Decidimos dejar el pelo así, como les mencionaba hace ratito, para que sea algo pues compatible con ambos looks que vamos a manejar. Pero sí, básicamente es eso. Creo que le va muy bien, y lo que queríamos hacer también era que al verla pudieras identificar que es la muñeca inspirada en Selena. Tal vez no es igual, tal vez sí se parece o no, pero que en sí todo el vestuario que estamos manejando te lleve a eso, a Selena. Vamos a describirlo un poquito y vamos desde la parte ahora inferior. Usamos estas botitas negras, que por ahí si eres coleccionista de Barbie sabes de quién son. También les había mostrado las mediecitas, en este caso es de tul directamente y se ve como un poco de red, lo cual me hace esa fantasía de media o pantimedia completita que me fascina.
vamos a la parte media, que hicimos esta simulación de faldita de piel, que es como un vinil, o sí, pues básicamente eso, que es stretch. Lo que les mencionaba por ahí es que estas telas que se pueden estirar nos dan mucha facilidad para poder trabajar sobre las muñecas, sobre todo porque son, y en nuestra inexpertise, experiencia, pues es más fácil manejar, es más fácil generar costuras, es más fácil hacer medidas porque va a estirar y va a ajustarse muy bien a su cuerpo, y en este caso pues no es la excepción. Como lo pueden observar, me encanta cómo se le ve. Vamos a la parte superior y Selena en sí lo manejaba al revés, usaba el bustier o su brasier debajo y la blusa o parte de su ropa la usaba por arriba. En este caso la verdad lo hice al revés porque siento que fitea mejor, o sea, como que le queda mejor sobre la blusita, y aquí la tenemos de igual forma, que es la misma tela que las medias, y me da toda esa fantasía de Selena. No sé ustedes qué opinen. Eso es en cuestión de su vestuario. Y ahora sí, pues vamos al look final que le dimos. Pues pusimos esas arracadas inmensas, pues porque sí, en muchas ocasiones Selena salía con este look. Incluso también usaba como boinitas en su cabeza. Todo muy, sí, en algunos casos un poco tanto oscuro, colores más sobrios, en este caso negros, pero resaltaba muchísimo con su tono tanto de piel como con su labial, ¿no? Que en este caso pues tenemos ese rojo, que fue una de las razones por las cuales elegimos esta muñeca, que en lo personal me gusta mucho. Se me hace una muñeca muy bonita y nos ayudó bastante ya su estructura, o sea, no tuvimos que hacer nada en su carita para que nos diera esa fantasía selenesca. De su cabellito pues igual, hicimos mismo tratamiento que ya hemos usado en otras muñequitas. En este caso al ser un cabello que obviamente es artificial, pero que no tiene tanto tiempo, pues quedó muy manejable, como lo pueden observar. Me gusta mucho el movimiento que tiene. Y lo dejamos un poquito más largo del corte normal de Selena, pues porque es una muñeca y necesitamos esa fantasía. Pero como pueden ver, me gusta bastante. Quedó muy brilloso, suave, no está tan abultado, tan pesado, entonces incluso para moverla me parece sensacional. No sé ustedes qué opinen del pelito, como tanto del tamaño como quedó. Y les digo, y toda la explicación está en otros videos de aquí del mismo canal, de cómo dejar el cabellito de una forma tan manejable, tan bonito y tan brilloso, si lo pueden observar. Hicimos ese copetito muy noventero. Por ahí también tenemos otro video que mencionamos estos tupés o cortes noventeros, que Selena también lo tenía, y es por eso que decidimos hacerlo de esta forma. Es una muñeca, no hay que olvidarlo, entonces también creo que se exageran un poco las cosas, tanto facciones, el tamaño del cabello, etc. Y es para eso, para identificarla, y creo que no es la excepción. Yo para mí la veo completita y sí digo, es mi Selena, mi amada cantante favorita de los 90s. Si también fue tu cantante favorita o a la fecha revivió o estás conociendo sus canciones, házmelo saber, dale un like. Y si te gustó la muñeca y este look, pues también házmelo saber. Por ahí te dejaré un pequeño video donde también nos inspiró en hacer este look, que obviamente es uno de tantos, pero para que veas un poco la comparación, no es exactamente igual, pero sí la inspiración. Vamos a verlo y regresamos con el siguiente y último look. Y ya tenemos aquí algunos recortes, tanto de lo que va a ser la parte inferior como la parte media de este traje tan icónico. Vamos a empezar a coser, vamos a hacer todas las costuras, vamos a hacer orificio en esta zona y vamos a pegar aquí a ver qué tal nos queda. Ahí va una idea un poco más burda, pero vamos a seguir, no se vayan. Y así es como les muestro el segundo trajecito que por fin terminamos. Por ahí en una toma anterior les enseñé como un extracto de cómo se iba viendo, pero aquí ya lo tenemos por completo terminado. Este icónico traje que usó Selena Quintanilla en uno de sus últimos más famosos conciertos, que está en video, si gustan ir a verlo en YouTube, que a mí me encanta. Si son fans de Selena o Selena, pues les va a encantar. Y como saben, pues la mayoría de las muñecas, de las dolls, Barbies, lo que sea que customizan o que hacen como Selena o Selena, y la mayoría de las transformaciones, pues hacemos este trajecito. En sí ahorita tal vez no se ve tan bonito
porque como les mencionaba, usé una tela que es un poquito más como tipo licra, lo cual lo hice adrede para que se añadiera y se pegara muy bien a su cuerpo. Siento que ya la mayoría de los trajecitos que vemos de este tipo de Selena se ven muy bromosos, muy duros, muy gruesos y no le dan ese toque tan bonito y delicado como sí lo era Selena. Entonces es por eso que lo hicimos de esta forma. Tal vez aquí se ve un poquito más chiquitín, ya lo veremos a detalle, ¿sale? Esa es la parte del leotardo palazzo, lo podemos decir, y es la torerita que también tenía por ahí, ya la veremos más a detalle ya puesta. Vamos a usar estas botitas plateadas con cierto brillo que también son icónicas del look de Selena, así que pues es por eso que elegimos también este trajecito. Había pensado no hacerlo y dejar solo el negro anterior, pero ¿por qué no? La verdad es que también me gusta mucho y siento que es algo que hace, pues al verla dices, esta es Selena, claro que sí, la reina del Tex-Mex aquí presente, y ya contaremos incluso un poquito más de historia de todo esto. Vamos ahora sí a presentarles la revelación de nuestra inspiración de Selena. Transformamos a Karen Polinesia en nuestra Selena Quintanilla. No se vayan, continuamos. Y ahora tenemos este segundo look icónico de nuestra amada Selena o Selena Quintanilla, que les comentaba, este traje tan icónico de ella, de su último concierto y el más famoso. En cámara tal vez no se nota mucho, en persona es un poco más púrpura, pero como les comentaba, es la ventaja de utilizar este tipo de telas que se estiran y que le dan esa facilidad de adaptarse al cuerpo. Como la ven, a mí me encanta. Y creo que si Barbie hiciera una muñeca oficial, discúlpenme, pero se vería algo similar. Me gusta mucho, les digo, hay pues sí, cositas que podemos mejorar, pero en sí también este look de su cabello y en general va muy bien con el vestuario, me parece, como con el anterior. Platicamos un poquito de este atuendo, pues ella lo diseñó porque le gustaba mucho la música disco, creció con, pues, en los 70s, 80s, y era algo que amaba, le gustaba mucho cantar. Ella abrió este concierto, los que ya saben por ahí, su último gran concierto en Houston, con un popurrí o mix de música disco. Es por eso que inició con un vestuario así y todo el concierto lo dio con este icónico atuendo, y por eso se hizo tan famosa, que a pesar de que no va con la época, que fue en el 95, pues sí refleja mucho sus gustos y prácticamente lo que le enamoraba, y se veía increíble. Selena es inigualable y claro que nunca se va a ver igual que nadie, pero sí le entallaba perfecto a sus curvas, la hacía ver tan femenina y tan bonita, junto con sus movimientos, que pues ya catapultó esa parte y esa escena de por vida la dejó en nuestras mentes a quienes realmente la queríamos mucho, y pues aquí la reflejamos. Como ven, intentamos hacer lo mejor que estaba en nuestras manos. Por ahí pusimos este brillito que tenía igual ella en el lateral en su vestido original, también en su torerita le podríamos decir, o chaqueta superior, que iba igual en conjunto y a tono con el vestidito. Vamos a ver parte posterior, de igual forma lo tenemos así. Como les había comentado, usamos estas botitas plateaditas, como lo pueden observar por ahí. Si saben de qué muñeca es, pónganmelo ahí en comentarios. Que son botines altos y son similares a los que ella usó. Ella usó botines plateados de este colorcito. Vamos a retirarle la torerita esta y vamos a regresar para que vean cómo se ve de hermosa. Y así es como se ve nuestra Selena sin su torerita, sin esta parte superior, ya un poco más sensual, más sexy. Sabemos y es bien sabido que Selena era un icono y un símbolo de mucha sensualidad, no vulgar, porque a mi parecer nunca fue vulgar, pero sí era muy sensual, donde pues tenía muy bien toda su ropa a su cuerpo. Ella era muy segura de sí, entonces no tenía miedo de mostrarlo y siempre fue muy delicada en ese aspecto, y siento que este traje no es decepción, porque creo que la hacía ver espectacular, y yo creo que pues el destino así es,
y nos dejó marcada una imagen muy bonita de ella, y como les decía, muy icónica, con este traje que lo hemos visto en muchísimas personas y artistas muy importantes que lo usan y hacen este homenaje a Selena a través de su vestuario, a través de su música, pero pues nadie iguala a esta reina preciosa. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? A mí me encanta. Por ahí añadimos también este micrófono que pintamos por aquí. Vamos a hacer igual otras tomas, fotitos. Si gustan verlas por ahí vamos a estarlo subiendo a redes sociales. Pero básicamente esta es nuestra muñequita, que nos encantó hacerla, más porque nos empapamos muchísimo más de su historia. Obviamente su música nos encanta, pero es maravillosa. Por ahí les dejaré un poquito de historia por si no la conocen al 100, que lo dudo mucho. Pero si es el caso y caíste aquí de la nada y quieres conocer un poquito más de ella, pues vamos a dejar una pequeña biografía de su historia, de su música y de lo hermosa que esta muñeca y esta mujer fue. Vamos a verlo. Selena Quintanilla nació el 16 de abril de 1971 en Glen Jackson, Texas, Estados Unidos. Sus géneros musicales incluyeron Tex-Mex, ranchera, balada, mariachi, pop latino y cumbia mexicana. Además de su carrera principal como cantante, también fue una empresaria, modelo, bailarina, actriz y diseñadora de modas. Más conocida como Selena, es considerada una gran exponente de la música latina, con ventas estimadas a 30 millones de discos a nivel mundial, lo que la convierte en una de las latinas con más discos vendidos en todo el mundo. También conocida como la reina de Tex-Mex y reina de la cumbia. Fue nombrada la artista latina más influyente y de mayores ventas de la década de 1990. Inició su carrera musical a los 10 años al lado de sus hermanos Suzette y Abraham Quintanilla, y grabó su primer álbum a los 14 años de edad. En los años 1980 fue criticada y rechazada varias veces por presentarse cantando música tejana, un género solo dominado por los hombres. Su popularidad creció después de ganar el Tejano Music Award a la mejor vocalista femenina en 1987. Posterior a esto, firmó un contrato con EMI y pocos años más tarde su fama siguió creciendo a principios de 1990, especialmente en los países hispanos. Su álbum Live de 1993 ganó un Grammy por Mejor Álbum de Música México-Estadounidense, convirtiéndose así en la primera artista de estilo musical tejano en ganar uno. En 1994, Selena lanzó Amor Prohibido, que después se convirtió en uno de los álbumes latinos más vendidos en Estados Unidos y fue posicionado en lugar 19 de los 150 álbumes hechos por mujeres. Después del éxito que tuvo ese álbum, Selena comenzó a grabar canciones en inglés. Selena, desafortunadamente, fue asesinada el 31 de marzo de 1995, a la edad de 23 años, por una indigna mujer. Su vida fue llevada al cine en el año de 1997 bajo el título de Selena, protagonizada por Jennifer López, quien da vida al personaje de la cantante. Entre sus más grandes éxitos se encuentran Como la Flor, Carcacha, Amor Prohibido, El Chico del Apartamento 512, No Me Queda Más, Bidi Bidi Bom Bom, Fotos y Recuerdos, Si Una Vez, Tecnocumbia, Baila esta cumbia, Could Fall in Love, Tú, Solo Tú, Dreaming of You y Siempre Hace Frío, los cuales se convirtieron en populares en muchas partes del mundo, especialmente Estados Unidos y América Latina. En 1998 se inauguró su museo en memoria de ella. Muchos medios la llamaron la Madonna mexicana. Está catalogada como una de las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos y también se le acredita por ser una de las artistas que catapultó la música latina al mercado internacional. Y bueno amigos, pues hasta aquí llega el video del día de hoy, espero les haya encantado. Personalmente fue un placer, un gusto hacer a esta mujer tan bella, que me trae tan buenos recuerdos y que me da mucha nostalgia a la vez, porque era tan talentosa, tan bonito ser humano, siempre con una sonrisa, y por eso es que escogimos a esta muñequita, a esta base de muñeca, porque creo que es una muñeca muy bonita y me inspira mucho a través de su sonrisa. Lo he comentado en otros videos,
aquí no fue la excepción, y después de buscar tanto, pues encontramos a la muñeca que nos convenció por lo bonita que es y por esa sonrisa tan bella. Es realmente, les digo, un video nostálgico, un video bonito, divertido. Nos gustó mucho hacerlo al equipo de Mamalona Dolls. Nos costó bastante tiempo también, pero creo que al final nos agradó y pudimos dar 2 looks que personalmente me fascinan, me encantan y que en ellas se ven increíbles. Y es una Selena que pues sí me gustaría salir al mercado. Estaría padrísimo que Barbie y Mattel pudieran pues por ahí hacer posible este deseo que muchos tenemos. Todo inició porque empecé a buscar la muñeca de Selena. Hay una muñeca que fue oficial, pero es muy cara y pues está muy escasa por lo mismo, porque es de colección y más de un personaje que falleció. Entonces dije, ¿por qué no hacerla de nosotros? Este fue el caso, espero les haya gustado, se hayan divertido un ratito con nosotros. Pues siempre lo hacemos con todo el corazón y el gusto del mundo, y espero este video no haya sido la excepción, les transmitamos un poquito de alegría, a la vez, sí, como les decía, da nostalgia porque era una bella mujer y ser humano. Pero bueno, nos dejó todo este legado que podemos hacer y deshacer con él, haciendo estos vestuarios. Toda una cultura creo que gira alrededor de ella, tanto en moda como musical. Así que espero lo hayan disfrutado. Por ahí dice adiós con esta hermosa sonrisa. Y espero nos veamos en un siguiente video, si la vida, Dios y el universo lo permiten. Síganos en redes sociales como Mamalona Dolls, nos encuentran en Instagram, déjenos sus mensajitos. Siempre es un gusto escucharles, leerles y que nos hagan parte de su día a día. Espero haberles arrancado una sonrisita y un pedacito de su tiempo, que hayan olvidado un poco de todo lo que sucede alrededor y nos distraigamos alrededor de esta hermosa mujer. Nos despedimos, hasta la próxima.